Bueno, pues después de la parte teórica vamos a hacer algunos ejercicios tipo de la parte de sucesiones y de progresiones. El primero es este. Esto es un ejercicio clásico en el cual lo que nos están pidiendo es que calculemos los 5 primeros términos y nos dan el término general. Como os dije en la parte de teoría, este es el caso más sencillo. ¿Por qué? Porque lo único que tengo que hacer es sustituir por 1, por 2, por 3, por 4 y por 5. ¿Por qué? Porque me piden los 5 primeros términos. Si me pidieran los términos del 20 al 25, pues sustituiría por 20, 21, así hasta el 25. Bueno, pues en este caso es sencillo. Donde pone n pongo un 1. Con lo cual me queda 1 al cuadrado, 1 más 2, es decir, 1 más 3, es decir, 1/3. Y ya está. Lo dejamos en forma de fracción, no hace falta que lo pasemos a forma decimal. Me piden los 5 primeros términos, ¿vale? Pues donde pone ahora n pongo 2. 4 entre 4, 1. A sub 3. Me queda ahora 3 al cuadrado partido por 3 más 2, es decir, 9 quintos. Me piden a sub 4. A sub 4 será 16 partido por 6. 4 por 4, 16, 4 más 2, 6. Puedo simplificar y me quedaría 8 tercios, ¿vale? Y a sub 5, que me quedaría 5 por 5, 25. 5 más 2, 7. Y aquí tendría los 5 primeros términos de esta sucesión, donde me dan el término general. Como veis es muy sencillo, simplemente sustituyo hasta dónde, hasta el número de términos que me indiquen, o voy directamente al término que me pide. Vamos a hacer también el caso B, y os dejo el C y el D para que lo intentéis vosotros solos. En este caso me dan la sucesión C sub n, bueno, pues donde pone 1, donde calculo el primer término, con lo cual me queda 1 más 1, 1 menos 1, es decir, 0. ¿Por qué? 2 por 0, 0. C sub 2, ¿qué me quedaría? 2 más 1, 3, por 2 menos 1, 1, es decir, 3. C sub 3, 3 más 1, 4, 3 menos 1, 2, es decir, 8. El siguiente, C sub 4, me quedaría 4 más 1, 5, por 4 menos 1, 3, es decir, 15. Y en el último ya, C sub 5, me quedaría 5 más 1, 6, 5 menos 1, 4, 6 por 4, 24. Con lo cual, en el caso del apartado B, ahí tendría la sucesión. ¿Cómo escribiría los términos? O si me la diera en forma de términos, ¿cómo me lo escribirían? Pues imaginaros, en este caso, a sub n, ¿quién es? Pondría la llave, pondría 1/3, 1, 9 quintos, 8 tercios y 25 partido por 7. ¿Vale? Aquí pondríamos puntos suspensivos. En el caso de C sub n, lo puedo poner aquí tengo un poco más de espacio, C sub n sería 0, 3, 8, 15, 24 y puntos suspensivos. ¿Veis? Así escribiría las sucesiones. Como veis, simplemente tengo que sustituir en el término general por el valor que me pide y a partir de ahí ya tengo los términos que me piden. Venga, pues os dejo el apartado C y el apartado D a vosotros. Bueno, pues pasamos al ejercicio número 2, en el cual no me dan el término general, sino que me dan la sucesión de otra de las maneras que me lo pueden dar. En este caso, de forma recurrente. Como os dije, si yo un término lo obtengo solamente en función de otro, solo con que me den un elemento es suficiente. Si como en el caso del apartado C, lo que me dan es en función de 2 términos, pues me tienen que dar, en este caso además 2 términos consecutivos, ¿vale? Pues me tienen que dar estos 2 términos. Podrían ser no consecutivos, por lo cual me tendrían que dar más términos, otro tipo de términos, con lo cual en ese caso, bueno, pues ya se nos iría complicando y nos tendrían que dar más datos. Bueno, pero vamos a hacer estos 2 casos que son 2 casos típicos, ¿vale? En el cual me dan en función solo de uno o en función de 2 elementos. Tengo que hacer exactamente lo mismo que hacía antes. En este caso lo único que sí, que si me piden el término 27 tengo que ir calculando de uno en uno hasta el término 27. En este caso me piden los 5 primeros términos, con lo cual lo que tengo que calcular son los términos del 1 al 5. Lógicamente,
me dan 1, ¿vale? Pues tendré que calcular 4 más, ¿vale? Porque he ido a leer el enunciado, efectivamente me piden los 5 primeros términos. Si me pidieran 5 términos más, pues tendría que llegar hasta el 6. Me piden los 5 primeros, ahí me quedo. Pues nada, a sub 2 será igual a sub 2 menos 1 menos 3, es decir, a sub 1 menos 3. ¿Quién es a sub 1? A sub 1 vale 5, con lo cual 5 menos 3, 2. ¿Vale? ¿Quién es a sub 3? A sub 3 será a sub 3 menos 1 menos 3, es decir, a sub 2 menos 3, es decir, 2 menos 3 menos 1. ¿Vale? Este pasito aquí de sustituir también en el subíndice, ¿vale? Lo podéis hacer de cabeza, porque lógicamente a sub 4, ¿quién será? 4 menos 1, a sub 3 menos 3, es decir, a sub 3 lo he calculado aquí que vale menos 1, menos 3 que es menos 4. Y ya por último, a sub 5, ¿quién será? A sub 4 menos 3, es decir, menos 4 menos 3 menos 7. Con lo cual, mi sucesión, a sub n, pues ¿quién será? 5, 2, menos 1, menos 4, menos 7, puntos suspensivos. Y ahí tengo mi sucesión. Como veis, simplemente tengo que ir sustituyendo y operando. En el caso de que me lo den en función de 2, como en el apartado C, ¿vale? Como en el apartado C del ejercicio, tengo que ir un poquito con más cuidado, simplemente con las operaciones. Pero es igual de sencillo. En este caso me dan el término 1, el término 2, tendré que calcular el término 3, el término 4 y el término 5. Vamos a calcular el término 3, que es el primero que puedo calcular. C sub 3, ¿quién será? 3 por C sub 3 menos 1, C sub 2, menos C3 menos 2, 1, es decir, menos C sub 1 más 5. Pues ahora aquí donde pone C sub 2 y C sub 1 pongo los valores que me han dado. En este caso sería 3 por C sub 2, lo tengo aquí que vale 5, menos C sub 1, que vale 2, más 5. Con lo cual en este caso 3 por 5, 15, 15 y 5, 20, menos 2, 18. Ya tengo C sub 3, vamos a por C sub 4. ¿C sub 4 quién es? Bueno, pues C sub 4 será 3 veces 4 menos 1, C sub 3 menos 4 menos 2, C sub 2 más 5. ¿Tengo estos elementos? Pues hombre, C sub 3 lo he calculado aquí que vale 18, es decir, 3 por 18 menos C sub 2, lo tengo aquí que vale 5, más 5. Bueno, pues entonces en este caso simplemente sería 54. Porque este 5 con este 5 se me van. Y ya por último, C sub 5 será 3 por C sub 4 menos C sub 3 más 5. ¿Vale? En este caso siempre es los dos anteriores. Bueno, pues en este caso será 3 por 54 menos C sub 3, que es 18, más 5. Con lo cual, en este caso, lo que me queda es 3 por 4, 12, me llevo una, 162, menos 13. Es decir, 159 si no he realizado mal las operaciones. Con lo cual, en este caso, la sucesión C sub n, si escribo los términos, como he hecho aquí antes con A sub n, ¿quién será? C sub n será, los primeros elementos me los daban 2, 5, 18, 54, 159 y puntos suspensivos. Y cierro la llave. Con lo cual, en este caso, me han dado las sucesiones de forma recurrente y exactamente igual he calculado los términos que me pedían. Ya os digo, si me piden un término muy alejado del principio, es decir, el término 57, cuando me lo dan en forma recurrente, el problema es que tengo que ir calculándolos uno detrás de otro. Bueno, pues os dejo el resto de apartados para que los hagáis vosotros. Adelante. Continuamos con los ejercicios de sucesiones y de progresiones, tanto aritméticas como geométricas. En este caso, en el ejercicio 3, nos proponen que calculemos el término general de estas progresiones aritméticas
y que después calculemos el término 50 de cada una de ellas. Bueno, pues lo primero que tenemos que tener claro es que para poder calcular o para poder obtener el término general de una progresión aritmética necesito el primer término. También podría tener otro término, ¿vale? Podríamos aplicar otra formulita, pero en principio el primer término y la diferencia. Lo tengo, en todos los casos lo tengo, con lo cual lo único que tengo que hacer es poner la fórmula. Recuerdo que escribir aquí arriba la fórmula general para una progresión aritmética. En este caso, el término general sería el primer término más n-1 por d. Pues donde pone a sub 1 pongo su valor, donde pone d pongo su valor, ¿vale? Y a partir de ahí lo obtenemos. En este caso, a sub n sería el primer término, que sería 3 más n-1 por 5. Y se acabó. No tengo que hacer más. Podría operarlo, ¿vale? Podría desarrollarlo, multiplicar este 5, ¿vale? Pero bueno, en principio ya tendría el término general. Me piden el término 50, donde pone n, ¿qué tengo que poner? 50, pues lo pongo. Bueno, pues ahora o lo opero o cojo mi amiga la calculadora y lo hago. ¿Y qué tengo que poner? 3 más... paréntesis, 50 menos 1, cierro paréntesis y multiplico por 5. 248. Perfecto, pues ya tengo el primer ejercicio, tengo el primer apartado. Y ahora, con todos tengo que hacer exactamente lo mismo. En este caso, b sub n, ¿quién será b sub n? Será menos 7 más n menos 1, ojo, en este caso por menos 1, porque es negativo. Aquí lo único que tengo que tener cuidado es con los signos. En el caso del c sub n, 5 más n menos 1 por menos 4. Cuidado con los signos. Y en el caso del d, pues exactamente igual. Como veis, las progresiones, las sucesiones en general, pero en este caso las progresiones aritméticas, a sub 1, o sea, a, b, c, d, es decir, vamos usando las primeras letras del abecé. Vamos a obtener aquí, eso sí, los términos 50. B50 sería menos 7 más 50 por menos 1. O sea, menos 1 por menos 1, sacamos la calculadora. ¿Y qué me quedaría? Menos 7 más. En este caso, si he operado bien, me queda menos 56. C50, ¿qué me queda? 5 más 49 por menos 4, porque en este caso 50 menos 1 es 49. 5 por 49 por menos 4, que me queda menos 980, ¿vale? No, aquí he hecho, ¿veis? Aquí, ¿veis este número? Y os dais cuenta que por mucho que sea no puede ser tanto. Repasamos la operación, la volvemos a hacer y me queda 5 más 49 por menos 4. Y efectivamente, nos habíamos equivocado. Y lo que me queda es menos 190. Y por último, de sub 5, ¿vale? Me quedaría menos 10 más 49 por 2. Con lo cual, 88. Y ya está. Es decir, si me dan los datos necesarios, como veis, es muy sencillo el hecho de obtener tanto el término general de una progresión aritmética como el término que me pidan. En este caso me piden el 50, puede ser el 50, el 27, el 21, el que sea. ¿Vale? Pues nada, aquí lo dejamos. Vamos a por el siguiente ejercicio. Bueno, pues en el ejercicio 4 lo que nos proponen es lo mismo que hicimos para las progresiones aritméticas, pero en este caso para progresiones geométricas. Recuerdo, vamos a escribir también aquí la fórmula del término general de una progresión geométrica y vamos a ver cómo podemos, si tenemos todos los datos y si podemos hacerlo. Recuerdo que el término general de una progresión geométrica sería el primer término por la razón elevado a n-1. Es decir, necesito, el término general, es decir, a sub n es igual a sub 1 por la razón elevado a n-1. ¿Qué quiero decir ahora? Necesito el primer término y la razón, que es justo lo que me dan. En otros ejercicios posteriores tendremos que
manipular los datos que me dan para obtener esos datos. Pero en este caso me lo dan de forma directa, con lo cual lo único que tengo que hacer es calcular el término general y después calcular el término que me estén pidiendo. Bueno, vamos a primero a escribir el término general de las 4 progresiones y después calculamos el valor. Bueno, pues el término general de la primera sería A sub n sería igual al primer término, en este caso que es 8 por 1,1 elevado a n menos 1. Pues ya lo tengo. El segundo, B sub n sería el primer término 0,00040 y un 1 por la razón elevado a n menos 1. Yo la suelo poner entre paréntesis y así me da igual que sea positivo o negativo y así no tengo problemas luego a la hora de calcularlo con el signo. C sub n será 5/6 por 4/3 elevado a n menos 1. Cuidado que aquí yo no puedo hacer cosas raras, como multiplicar esto por esto, o solamente elevar el 4, es decir, no hagamos cosas raras, lo dejamos así escrito y después sustituimos en la calculadora. Y por último, D sub n será 0,004 por la razón, en este caso 3 elevado a n menos 1. Bueno, pues aquí lo que tengo son ya los términos generales de mis progresiones geométricas, más o menos bonitos, eso ya va para gustos, pero aquí tenemos los términos generales. ¿Qué es lo que me piden ahora? Vamos a ver en el enunciado. Y lo que me piden es el término 10, el que ocupa la posición 10. Bueno, me da igual que fuera la posición 10, la 12, la 8, la 4, la 21. Me da igual. Cojo el término, el número que me dicen, y donde pone n pongo ese número. En este caso me dicen el término 10, a sub 10 será igual a 8 por 1,1 elevado a 10 menos 1. Pues esto lo meto en la calculadora. Y me quedaría 8 por paréntesis 1,1 elevado a 9. Y si he operado bien me queda 18,86. Recuerdo, 2 decimales redondeados. ¿Vale? Siguiente término. B sub 10. Pues lo mismo. 0,00001 por 2 elevado a 9. Pues venga, vamos a calcularlo. Si lo hemos hecho bien, me queda 5,12 por 10 elevado a menos 3. Seguimos. C sub n será 5/6 por 4/3 elevado a 9. Pues venga, vamos a hacerlo. Redondeado. 11,10 el valor de ese término. Y ya por último, D sub n, en este caso, perdón, aquí es un 10, D sub 10, ¿vale? Me queda 0,004 por 3 elevado a 9. Pues vamos a calcularlo. En este caso me queda 78,732, ¿vale? Me da así exacto. Bueno, pues como veis, en el caso de las progresiones geométricas es igual de sencillo, sí me quedan números o más grandes o con decimales, ¿vale? Pero es igual de sencillo. Y con la calculadora, que la vais a usar, pues podéis obtener cualquier término. Bueno, pues en este caso, en el ejercicio 5 de la hoja que os he propuesto, lo que me piden es que calcule la suma de los n primeros términos. En un par de casos, en el caso del apartado A, que es el que voy a resolver, sé que es una progresión aritmética, porque lo que me dan es la diferencia, y en el caso del C, sé que se trata de una progresión geométrica, porque lo que me dan es la R, que es la razón. He puesto aquí en la pizarra, para que no nos despistemos, las dos fórmulas que voy a necesitar. La fórmula de la suma de las progresiones aritméticas y la fórmula de la suma de las progresiones geométricas. ¿Qué es lo que necesito en ambos casos? Necesito el primer término, que en ambos casos me lo dan. Necesito la razón, en este caso, que la tengo. Aquí necesito el número de términos, que también lo tengo, pero lo que voy a necesitar en ambos casos es el término enésimo. Es decir, en el primer caso voy a necesitar el término 15 y en el segundo caso voy a necesitar el término 16. Y para obtener cualquier término de una progresión aritmética o geométrica o de una sucesión en general, lo que yo necesito, o lo que, si lo tengo, he triunfado, es el término general. En el caso de las progresiones tanto aritméticas como geométricas, lo puedo tener,
Pues vamos a calcular primero ese término general, calculamos el término 15 y el término 16 y a partir de ahí aplicamos la fórmula. Pues venga, vamos a por ello. Empezamos con el apartado A, que es el apartado de las progresiones aritméticas. Y el término general, recuerdo que era el primer término, en este caso el número 3, más n-1 veces por la diferencia. Perfecto. Ya tengo mi término general. ¿Qué dato necesito? Si me piden que sume los primeros 15 términos, lo que tengo que hacer es calcular a sub 15. Calculo a sub 15 y me queda 3 más, en este caso 14, por la diferencia que me queda. Aquí he puesto la diferencia, vamos a poner 3, ya que hemos puesto aquí el valor, con lo cual me queda 3. Pues bueno, pues voy a coger la calculadora y voy a hacer este cálculo que me queda 3 más 14 por 3, que me queda 45. Es decir, el término 15 vale 45. Es decir, en la fórmula de las progresiones aritméticas, que es esta de aquí, resulta que ya tengo el término 15, vale, el término 1 me lo dan, el número n que me lo dan y el 2 que es dato fijo, con lo cual ya lo tengo todo. Es decir, en este caso, s sub 15 será igual a ¿qué? A sub 15, que es 45, más el primer término, que es 3, por n, que en este caso es 15, dividido entre 2. Pues voy a operar. $360. Ya tengo la suma de los 15 primeros términos de esta progresión aritmética. Si a alguno os aburre, lo que puede hacer es calcular los 15 términos del 1 al 15 con esta fórmula, sumarlos y comprobará que efectivamente pues, le da 360. Bueno, pues este es el caso de las progresiones aritméticas. Vamos con las geométricas. Con las geométricas me pasa algo parecido. Necesito el término enésimo, en este caso el término 16. Vamos a escribir el término general de esta progresión geométrica y a partir de ahí obtenemos el término 16. En este caso es una progresión aritmética, con lo cual, geométrica, el término general será el primero, 1/2 por la razón elevado a n-1. Perfecto. ¿Qué hago entonces? Sustituir por 16. A sub 16 será igual a ¿qué? A 1/2 por 2 elevado a 15. Es decir, en este caso, 16.384. De hecho, si os fijáis, me queda 2 a la 15 dividido entre 2, me quedaría 2 a la 14, que es ese valor que tengo ahí. Bueno, pues voy a sustituir mis datos en la fórmula, la obtengo y ya lo tengo. Ese 16 será igual a ¿qué? A sub 16, 16.384, por la razón menos el primer término, que es 0,5, dividido entre la razón menos 1. La razón es 2 menos 1, es decir, que me va a quedar 1. Bueno, pues vamos a hacer esto por 2 dividido por 2 menos 0,5. Me queda 32.000,5. Ahí tengo ya la suma. Como veis, estos primeros ejercicios simplemente son para que apliquéis las fórmulas que tenemos. Es decir, hemos visto en los primeros ejercicios cómo calcular los términos, dado el término general, dado una forma recurrente de una sucesión, y después hemos calculado el término general de progresiones aritméticas y geométricas, y por último hemos aplicado la fórmula de la suma. Bueno, pues esta es la parte mecánica que tenéis que memorizar para poder abordar el resto de los problemas que tenemos en el tema. Adelante.